Hoy en este ciclo de charlas nos acompaña Eva Terenzi, kinesióloga, cosmetóloga, docente en terapias alternativas, y hoy va a hablar sobre masajes faciales en alteraciones musculares. Nos acompaña también hoy Roberto Lina Edreira, naturópata, experto en medicina tradicional china, y va a hablarnos sobre las causas del dolor según la cosmovisión del MTC. Y el doctor Juan Pablo Bunge, cirujano, osteópata, DO, director de la Escuela de Osteopatía Fulcrum. Buenas tardes a todos. El director de la asociación nos va a decir unas palabras, el presidente. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar aquí compartiendo este espacio. Es una alegría y un honor estar compartiendo con ustedes tres, unos grandes en cada una de sus actividades. Y agradezco, por supuesto, a todos los que en este momento estamos aquí unidos, compartiendo este tiempo y este espacio, porque esto es para todos nosotros, para ustedes especialmente, y sin ustedes esto no sería posible. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a disfrutar de este tiempo en el que vamos a tener elementos para incorporar de información muy, pero muy importante. Gracias a todos nuevamente. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar que en primera instancia se responden todas las preguntas que se hacen por la sala de Zoom, y después en YouTube y se responden las de Facebook. Pero tienen prioridad todas las preguntas del aula Zoom, porque a veces sale diferido, a veces no tenemos buena señal y la transmisión sale diferida y ya ya se terminó la charla de uno de los disertantes, comienza otra, así que bueno, estos problemas que nos exceden a nosotros, pero tiene que ver con la tecnología, así que bueno, les pedimos que sepan disculpar esas preguntas que quedan a veces en el tintero y no las podemos responder. Sí los invitamos a que las realicen, las hagan llegar a nosotros, que se las vamos a pasar a los disertantes para que ellos la puedan responder. Bueno, dicho todo esto, bienvenida Eva, te cedemos el lugar. Nuevo, así que bueno, mil disculpas si por ahí cometo errores, pero realmente no estamos acostumbrados a otras cosas. Buenas tardes a todos, somos grandes, ¿no, Jorge? Es verdad, buenas es verdad. Tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, por estar compartiendo. No, por favor. Gracias a vos que me invitaste a compartir este tiempo de charlas vía online. Bueno, yo voy a tratar, estoy acostumbrada realmente a demostrar la técnica sobre un rostro y lógicamente que acá no se puede, no tengo esa posibilidad, entonces voy a tratar de ser lo más y lo más de que les llegue a ustedes de alguna manera cómo es esta técnica de masaje que aprendí hace muchísimos años atrás, ¿verdad? Bien. Yo siempre que fui a aprender una técnica, me gustó saber, por ejemplo, investigar cuáles eran sus bases y sus fundamentos. La base y el fundamento de esa técnica como para poder desarrollarla un poco mejor, ¿tá? Y saber cuáles eran sus propósitos y sus objetivos, ¿verdad? Bueno, esta técnica es una técnica que descubrió un neurólogo francés, el doctor Jacquet, que tomó dos de las maniobras del masaje sueco de rehabilitación. Esas dos maniobras del masaje sueco de relajación y rehabilitación las fue aplicando en el año 1900, las fue aplicando en sus pacientes con problemas neurológicos, con problemas de parálisis facial y con el problema y el tratamiento del trigémino.
En posguerra, Jacquet toma algunas de estas maniobras y le agrega una maniobra más, y hace un tratamiento para las cicatrices, digamos, adheridas y atróficas. Muy bien. Pasa unos años, un discípulo de Jacquet toma estas maniobras y las incluye en su tratamiento, para la rigidez facial, para tratar la rigidez facial y para tratar problemas de la mecánica, o sea, el estrés mecánico de las fascias, obteniendo muy buenos resultados. Pasaron los años, y esta técnica se fue, digamos, cambiando un poco, viendo de hacer las maniobras un poco más delicadas y demás, y pasó a incorporarse en las clínicas de cirugía plástica, facial, maxilofacial y de reconstrucción o reparadora. Este masaje, digamos, esta técnica es muy simple, es muy sencilla, y se fue aplicando en los postquirúrgicos de dichas cirugías. Bueno, yo trabajé 8 años en una clínica de cirugía plástica, cirugía de todas estas, plástica, reparadora, maxilofacial, integrándome al grupo de médicos y haciendo con estos masajes la rehabilitación. Bueno, esta experiencia, que fueron de 8 años de trabajo, que me dieron muy buenos resultados, que logré muy buenos objetivos, me pareció buenísimo de transmitírselo a otros colegas para que puedan aplicarlo. Bien, esas son 2 maniobras nada más que una es la fricción estática. ¿Qué es la fricción estática? La fricción estática es una maniobra endoactiva. Entonces, la voy a demostrar en mi rostro para que sepan cómo. La fricción estática, ¿lo ven? Quiero saber si lo ven bien de ahí. Es apoyar el dedo índice y medio, hacer presión y sin soltar esa presión, llevar un tiempo de 4 o 5 segundos, soltar, volver a tomar otra zona, hacer esa fricción estática. ¿Qué pasa? Esta fricción estática justamente es para no desplazar tanto tejido y sí para poder trabajar las fibras musculares. Esa es la acción de esta maniobra. Y la otra maniobra es un amasamiento interdigital. El amasamiento que estamos acostumbrados a hacer, pero entre el pulgar y el índice y con un espacio de 1 centímetro. Entonces, eso sería el mismo movimiento del amasamiento, lo voy haciendo sobre el tejido. ¿Qué voy a lograr con esto, que es una maniobra de movilización? De movilizar todo ese tejido, darle mayor oxigenación, desestresar las fascias y así lograr que haga el conjunto de esa reactivación muscular.
¿Vamos bien? Bueno, ahora es cómo la voy a aplicar. Bien, la voy a aplicar cayendo perpendicular, a ver si ahí lo ven, perpendicular a cómo van las fibras de los músculos y haciendo esa presión desde el comienzo hasta el final. O sea, pongo los dedos, hago presión y hago 1, 2, 3, 4 o 5. Y voy subiendo y recorro el músculo. ¿Bien? Bueno, esa tiene que llevar una dirección centrífuga. O sea, si estoy acá, ¿tá? Entonces va a ser esto. Voy a girar hacia una dirección centrífuga. ¿Bien? Ese es muy simple y muy sencillo. Nada más que esto lleva de que es muy puntual. Estoy acostumbrada a trabajar con cirujanos plásticos, que entonces es muy puntual de colocar los dos dedos que caigan perpendicular a las fibras del músculo y recorrerlo. Hago a esto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así recorro toda la longitud del músculo. Comienzo y voy subiendo y voy recorriendo todo. Si hago el orbicular del labio, el orbicular de los ojos, y así voy recorriendo todos los músculos y después con ese amasamiento interdigital voy a mover todo el tejido, y ese tejido que voy a tomar va a ser dependiendo del grosor de cada uno, el grosor del tejido del paciente, pero se va a tomar con 1 centímetro, o sea, de diferencia. Entonces vamos a hacer una S, de alguna manera sería una S, y recorremos todo el rostro. Se puede hacer 2 o 3 veces, se puede trabajar de ambos lados a la vez, se puede trabajar hacia primero un lado, después el otro. Y también si lo vamos a aplicar, siempre nos va a dar mucho más resultados si lo aplicamos desde el platisma o cutáneo del cuello y el esternocleidomastoideo, siempre llevando la dirección de los músculos, que son más los músculos superficiales. Por ejemplo, ahí tengo el macetero, entonces ahí, bueno, sería así, ¿no? Con el paciente, ahí, y la longitud que tenga el músculo. Vamos, más o menos está entendible, porque realmente como estoy acostumbrada a demostrarlo sobre una persona, es un poco más difícil. ¿Qué voy a lograr con la fricción estática? Devolverle la contractibilidad a la zona muscular y a los músculos. ¿Y qué voy a lograr con ese amasamiento interdigital? Si bien una movilización de las fascias, una mayor irrigación sanguínea, una mayor oxigenación y una mayor integridad a todo el trabajo muscular que hice primero. Bien, si esto se aplica en un postquirúrgico, lo que sí hay que tener en cuenta es que el cirujano le tiene que dar el ok a que ese tejido cicatrizal está en condiciones de movilizarlo. Entonces, son solo 2 maniobras que se aplican. Primero, la fricción estática para devolverle la contractibilidad a los músculos,
y ese masaje, esa movilización, ese amasamiento interdigital para reactivar toda la parte de tejidos y reactivar las fascias, que son muy importantes, porque ese estrés mecánico facial es el que a veces hace esa rigidez en la cara. Pienso que esto puede aplicarse ahora en lo que es la pospandemia, por este problema de que la gente está en su casa, con miedo, tiene ataques de pánico, y todo eso se refleja muchísimo en el rostro y retrae muchísimo las fascias. Entonces, lo podemos aplicar post pandemia. Bien. Creo que está más o menos bien explicado, o lo entendieron bien. ¿Qué le parece, Jorge? Acá, perdón que te interrumpa, preguntan por el bruxismo. ¿Qué podés decir para el bruxismo? Ah, también, sí, perdón, por ahí me olvidé. Sí, para el bruxismo, sí, también. O sea, para todo lo que es esa tensión muscular. El discípulo de Jacquet lo aplicó muchísimo en el bruxismo. Bien, creo que nada, algo más quedó. ¿Qué te parece? Lo que piden es que pases tu correo electrónico y preguntas. Hasta ahora no sé si ahora voy a preguntar por YouTube. ¿Hay alguna pregunta para hacer? ¿Por Facebook? Ahora nos van a decir. No, son todos elogios desde YouTube. La verdad que estuvo muy bien explicado por lo que nos informan los televidentes y le agradecen mucho las explicaciones justamente. Acá cerrado aquí. Sí, acá también, bueno, está todo muy claro. En Facebook no hay ninguna pregunta. Así que bueno, si podés El Facebook, mi Facebook es Eva Terenzi. Eva Terenzi, así como suena. El mail, todo junto, sin arroba, nada. el mail es, a ver, pone Jorge Bater. Espera que se... Jorge Bater @hotmail. No sé el arroba ahí, ¿dónde está? hotmail.com. Ahí lo pasé. Bueno, gracias por la atención, espero que les haya sido útil. Bueno, Eva, en principio, más que contentos y agradecidos por haber participado con todos nosotros, como siempre, y en tantas ocasiones que hemos compartido congresos y seminarios y demás, esto es siempre un placer. Y bueno, por supuesto, te vamos a convocar nuevamente sobre la marcha, porque estos encuentros van a continuar permanentemente, ya estamos teniendo todo en marcha. Y algo que es importante comentar, vos estabas preocupándote por el tema de la tecnología. Bueno, creo que un porcentaje muy grande estamos con los mismos problemas. Desde el 13 de marzo estamos aprendiendo de manera acelerada todo lo que habíamos dejado de lado. Sí, menos mal que tenemos hijos, yernos que nos pueden ayudar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eva, un abrazo muy grande. Igualmente para todos ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar con Roberto Lina Pereira, donde va a hablar de las causas del dolor según la cosmovisión del MTC. Bienvenido, Roberto. Hola Patricia, hola Jorge, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, me encantó la exposición de Eva, excelentísima.
Allí, bueno, muestra un poco cómo moviendo sangre, moviendo y promoviendo la producción de colágeno se puede mejorar justamente la rehabilitación de la piel y justamente promover la belleza y la activación justamente de esta circulación cuando se bloquea ante alguna cirugía, ¿no? Uno sabe a través de la medicina china cuando se opera hay siempre rotura de capilares, hay bloqueos de sangre, hay hematomas internos que generan dolor, que generan hipoxia, y eso también va a contribuir a que justamente exista un dolor interno y una pobre nutrición. Entonces, esta técnica de masaje que mostró recién Eva promueve justamente esa circulación y por ende va a haber una recuperación de los tejidos en forma más acelerada. En las mujeres se nota más por una cuestión de que, como siempre están, digamos, abordadas o están siempre vinculadas con los ciclos menstruales, esto también hace que la circulación a veces no sea de la mejor o tengan cuadros de semianemia que puedan contribuir justamente a que no haya una recuperación total de los tejidos. Entonces, esta técnica de masaje que mostró muy bien Eva promueve justamente el movimiento de la sangre hacia esos tejidos, ¿no? También en medicina china nosotros usamos unas microventosas para la cara que para el caso es lo mismo que las técnicas de masaje que estaba recién mostrando muy bien Eva. Así que me encantó la exposición. Bueno, volviendo y concentrándonos en el tema que nos compete, que es el dolor general, nosotros en medicina china diferenciamos dos tipos de etiologías del dolor, una externa y una interna. La externa está relacionada con lo que nosotros llamamos patógenos externos. ¿Y a qué se refiere con patógeno? Bueno, todo lo que tiene que ver con elementos que pueden incidir sobre el organismo. Pueden ser factores de tipo climatológico, pueden ser factores de tipo postural, pueden ser factores de tipo traumatológico, pueden ser factores de tipo patogénico infeccioso. Entonces, todos estos factores externos pueden, de alguna manera, cuando el mecanismo de defensa del cuerpo está en deficiencia, incidir para generar dolor. Por ejemplo, uno sale de una casa con una sensación de calor agradable, le agarra un viento frío y puede generar, por ejemplo, un cuadro de una tortícolis o un cuadro espasmódico en el cuello. Recién hablaban del esternocleidomastoides y lo que es el occipucio, lo que es las cervicales, son las zonas más vulnerables, atrás de la cabeza las zonas más vulnerables, que a veces uno tiene expuesto a ese viento frío y puede generar justamente un espasmo que trae como consecuencia una sensación de dolor y de rigidez que requiere justamente de masajes y de un efecto calentante para poder generar una diaforesis, o sea que el frío ese salga hacia afuera, se dilaten los poros, salga hacia afuera el frío y poder alivianar la sensación de dolor. También lo mismo pasa con el calor, el viento calor puede generar dolor de cabeza. Cuando uno se insola, por ejemplo, también una sobrecarga de ese calor sobre la parte alta del cuerpo, que nosotros tenemos tendencia a tener más calor de lo normal, o sea, no más calor de lo normal, me refiero a que la cabeza es el área del cuerpo que tiene mucho calor. Ahí adentro está alojado nuestro cerebro, que es como una supercomputadora que requiere de una cierta refrigeración, y cuando esa refrigeración está bloqueada por un exceso de calor, también puede generar un estado de embotamiento y de dolor, y también genera como efecto dominó un efecto contrario al calor, que es un enfriamiento. O sea, mucho calor, decimos en medicina china, pasa a ser lo contrario, o sea, un frío. Uno, después de que se insola, empieza a sentir como una sensación de frío, es como una especie de fiebre, empieza a temblar, empieza a tiritar, y justamente eso puede generar también un estado de dolor que se resuelve muy bien, justamente generando un cuadro primero de refrigeración y después de compensación de la circulación, ¿no? Para eso nosotros usamos distintas técnicas de masaje en la zona justamente occipital, en la zona, por ejemplo, de las sienes, en puntos distales de la mano, pero básicamente pasa por esto, ¿no? Por una sobrecarga de algún sistema. También puede aparecer dolor, por ejemplo, cuando dormimos con una mala almohada o dormimos con un mal colchón o tenemos malas posturas, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O sea, esta situación de estar con un teléfono adelante de la computadora apoyado en el cuello, de esta manera, trabajando un rato largo, puede generar también un estado espasmódico,
o esto de estar leyendo en la computadora, haciendo el famoso movimiento del cuello de tortuga, genera una rectificación cervical que, como consecuencia de esas compresiones vertebrales, también van a generar dolores realmente importantes que pueden traer como consecuencia zumbidos en los oídos, disminución de la visión, falla en el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjense como cosas simples, como por ejemplo también un mal trabajo, estar utilizando mal una herramienta, como por ejemplo un pico, una pala. Bueno, nosotros en la ciudad ya no usamos eso, pero aquellas personas que trabajan en el campo o trabajan en obras, si no usan los elementos de protección adecuados y la maniobra correcta, puede lesionar al organismo, ¿no? También los malos calzados también pueden afectar, tener tacos altos, pueden afectar en la pisada. También, por ejemplo, estar mal sentados, también con una mala silla, una mala postura del monitor de la computadora, también influye para generar dolor. O sea, todas estas cuestiones externas que a veces uno no toma en cuenta son consecuentes o causas del dolor, ¿no? Entonces, nosotros en medicina china lo que hacemos es evaluar todo esto. Somos como una especie de detective donde le preguntamos absolutamente de todo y cuáles podrían llegar a ser las diferentes causas de dolor. Inclusive, una carga estática puede generar dolor. O sea, caminar mucho tiempo en una oficina con alfombra puede generar cargas estáticas en el cuerpo que, además de generar electricidad cuando vamos a agarrar una manija y nos genera un disparo eléctrico, o en el auto, por usar elementos de plástico, como puede ser una campera, también esa carga estática puede generar dolor de cabeza, ¿no? Y disminución de la visión como consecuencia de eso. O sea, fíjense que factores externos hay un montón, entonces hay que prestar atención. Por eso se promueve el grounding, esto de estar caminando a veces un poco descalzo sobre el piso, mejora estas descargas eléctricas y promueve también el estado de relajación general. Por supuesto, no en exceso, porque también, como dije antes, el exceso de frío en los pies puede afectar a los riñones, porque el riñón tiene tendencia a enfriarse con facilidad, entonces el exceso de frío en el riñón también puede generar dolores lumbares. Entonces, todos estos factores hay que prestarles atención, y observar, escuchar el cuerpo es clave para poder determinar cómo resolverlo. Después tenemos factores internos, ¿no?, que pueden generar dolor. Factores internos como, por ejemplo, problemas de tipo intoxicativo, excesos de comida, problemas, por ejemplo, de tensiones nerviosas o nerviosismo, situaciones de enojo, problemas emocionales. También pueden generar estados de dolor, estados de contracturas, estados, por ejemplo, de espasmos intestinales, espasmos estomacales, espasmos musculares también, ¿no? Puede traer, por ejemplo, situaciones de fallas, o no fallas, alteraciones en la circulación cardíaca, en la circulación arterial, y también generar, como dijimos antes, problemas de dolor sobre la espalda, sobre la cabeza, sobre entre medio de los omóplatos, que es las áreas, digamos, donde suele uno contracturarse ante situaciones emocionales. Recuerden que entre medio de los omóplatos en medicina china sabemos que hay un montón de puntos de acupuntura especiales que están vinculados con las emociones, y es la parte, digamos, más resistente de nuestro cuerpo. Uno, cuando va a recibir un golpe, ¿qué hace? Pone rápidamente la espalda para recibir el golpe en esa área que es donde uno puede tener mayor resistencia. Bueno, así como uno le pone la espalda a un golpe cuando lo está por recibir de alguien que lo quiere agredir, bueno, también le ponemos la espalda ante las situaciones emocionales que sentimos que nos golpean, ¿no? Entonces ahí es donde va a implicar el dolor en la parte alta del cuerpo, y bueno, hacerse masajes en esa zona a través de distintas técnicas, como por ejemplo acostarse en el piso con una pelotita dura y masajear esa zona, el antiguo azufre, que también anda muy bien, barrita de azufre, inclusive darse golpecitos con un cepillo que usamos para restregar nuestra espalda, puede ayudar a generar rubefacciones en esa zona, puede ayudar también a eliminar el dolor, ¿no? Después hay que clasificar también los dolores por las temperaturas. Hay dolores fríos y dolores calientes. Los dolores fríos, por lo general, tienen que ver con situaciones crónicas. O sea, justamente recién hablábamos de activar la circulación de la cara. Bueno, a veces hay situaciones crónicas de falla circulatoria o falla en la producción de calor por parte del metabolismo, o sea, hay cuadros de hipotermia en un área corporal porque el cuerpo está con baja energía y poca producción de yang, poca producción de calor. Con la edad se nota más eso todavía, y entonces esas situaciones de frío van a traer como consecuencia justamente una sensación de dolor, porque hay estancamiento de sangre. La sangre
requiere circular con precisión por el cuerpo, por las venas y las arterias, y el frío contribuye a bloquear esa circulación. Entonces, cuando se bloquea esa circulación, se produce lo que nosotros llamamos dolores pungitivos, como que clavan con un cuchillo, ¿no? Esos dolores pungitivos, que pueden ser en cualquier parte del cuerpo, son consecuencia de ese estancamiento de la sangre en un área en particular. Y uno se preguntará, pero yo no tengo problemas venosos o arteriales visibles, o sea, que uno diga, se formó un hematoma. Cuando se forma un hematoma es porque justamente hay una rotura de capilar, hay un derrame, y entonces se produce el hematoma, que es por lo general color azulado, y en esa situación hay un dolor aún mayor todavía hasta que se pueda disipar esa circulación bloqueada. Pero hay veces que sin llegar a producir una situación de hematoma o de petequia, que son como si fuesen unas bolitas, unas gotitas de sangre azulada, que puede ser azulada o roja según el cuadro, pueden producir también dolor, ¿no? Pero volviendo al tema de la circulación, cuando se bloquea internamente sin ser visible por afuera, porque ya hay una predisposición del paciente a manifestar estas situaciones de bloqueo sanguíneo, pueden aparecer estos dolores pungitivos. También pueden aparecer dolores, por ejemplo, internos, vinculados con situaciones, como dije antes, orgánicas u hormonales. Por ejemplo, hay deficiencias hormonales, y estas deficiencias hormonales pueden generar, por ejemplo, un dolor en los ovarios, ¿no? Que es muy común en las mujeres que están en procesos menstruales mensuales. Bueno, cuando hay fallas en esta entrega de hormonas y en esta entrega de sangre, porque los ovarios y el útero requiere de mucha sangre para el proceso menstrual, justamente el endometrio requiere de mucha proceso capilar y mucho proceso de formación de ese endometrio a través de la muy buena circulación. Cuando hay fallas en estos procesos, va a haber dolor sin ninguna duda. Y también de vuelta va a ser el tipo de dolor, como nombré recién, pungitivo, que al punto tal de que una mujer, por ejemplo, una señorita o mujer que está en la edad de seguir menstruando, tiene que doblarse en la cama y realmente la inhabilita para hacer actividades, ¿no? Bueno, eso se resuelve muy bien aplicando calor, aplicando movimientos y masajes que activen la circulación, porque justamente hay una situación con la circulación bloqueada. También quería aclararles, con respecto a los factores exógenos, que recién estuvimos charlando hace un ratito, en las modas. A veces las modas pueden generar dolores. Por ejemplo, en señoritas que usan las famosas puperas, que son estas remeritas cortas donde dejan expuesta la zona baja del cuerpo, la zona ovárica, cintura y estómago, van a generar, por una aplicación de frío del clima sobre la zona, también puede generar estos estados de bloqueo de energía y de bloqueo de sangre que van a traer como consecuencia dolores, inclusive puede traerle consecuencias sobre un proceso de embarazo. Por eso las panzas de las mamás yo les recomiendo siempre tenerlas cubiertas, salvo que sea verano, tenerlas cubiertas para mantener el calor que necesita ese bebé para poder llegar a término sin traerle demasiada complicación. Bueno, fíjense cómo el clima, ¿no? Los aspectos emocionales, los aspectos dietarios, los aspectos posturales, todo, hay un montón de factores que pueden generar situaciones de dolor, y observar esto nos va a determinar cuál es una u otra técnica a utilizar. Si es una situación crónica, por lo general se usa calor, y si es una situación aguda, como puede ser inclusive un traumatismo, porque uno puede, por ejemplo, no sé, torcerse un tobillo y rápidamente se pone caliente, se hincha, lo mejor es aplicar frío. Ante las situaciones agudas, traumáticas, siempre conviene aplicar frío, las primeras 2 horas es clave para justamente generar ese estado de recuperación rápida y evitar males mayores. Por supuesto, si hay una rotura de capilares, bueno, ya ahí hay que hacer una técnica que nosotros usamos en medicina china, que es de sangría, o sea, mover la sangre, sacar la sangre para afuera, para que ese estado coagulativo no se estanque y genere aún mayor dolor, ¿no? O sea, por lo general se hacen esas técnicas, o inclusive generar una pequeña sangría en la punta de los dedos nos va a ayudar, si uno tiene un esguince, a justamente mover un poco de esa sangre y evitar que eso prosiga y promueva y progrese y se complique cada vez más. También quería explicarles que ante situaciones, como les dije recién, de frío, lo mejor es aplicar calor. Lo podemos aplicar calor con una almohadilla térmica, con un secador de pelo, con fricción,
antiguamente se usaba, por ejemplo, la aplicación de, ¿cómo es? De frotamientos, frotamientos con un peine, frotamientos con una tela, o sea, la idea es generar rubefacción y generar calor para movilizar la energía que está bloqueada, que está creando dolor por justamente deficiencia, ¿no? Y los estados calientes hay que utilizar elementos refrigerantes. Por ejemplo, un elemento refrigerante puede ser la sal. La sal es un elemento que enfría, o sea que hacerse lavajes de agua con sal, en una situación como nombré yo recién de Ginze, va a ayudar a generar un estado de refrigeración. La sal, todas las sales son refrigerantes, como el cloruro de magnesio, como la sal de cocina simple, nos va a ayudar a eliminar esa situación de calor. Inclusive, cuando uno viene muy estresado y bloqueado energéticamente por que está generando una contractura, por un estado de tensión y de compresión por el trabajo que le generó mucho estrés, o me refiero a un estado donde no puede liberar la tensión muscular que le está trayendo ese dolor, que la está haciendo pasar mal. Hacerse unos buenos baños de inmersión con agua y sales minerales nos va a ayudar también justamente a descomprimir y desbloquear esa sensación de dolor. Por eso son tan buenas las termas, ¿no? Cuando uno va a las termas, dice, qué bien que me vino las termas, me siento realmente mucho más aliviado de mis tensiones y mis dolores, porque justamente las termas lo que aportan al cuerpo son una serie de sales minerales, inclusive azufre también, para que descontaminar el cuerpo y promover la circulación y promover la eliminación del ácido láctico que uno también genera cuando está en estos estados compresivos a través de varias horas. Yo tengo pacientes que trabajan en trabajos estáticos o señoras que trabajan atrás de una máquina de coser durante muchas horas bajo estados de tensión, o los que trabajan en oficinas con computadoras, y bueno, en esos estados de tensión y de calor en la parte alta del cuerpo, lo mejor son los baños de inmersión con sales minerales. Entonces, para resumir, ir terminando esta exposición, quería explicarles y terminar de redondear la idea de que para los dolores crónicos se requiere generar calor, y para los dolores agudos y traumáticos se requiere aplicar frío. Entonces, esta es la estrategia básica, ¿no?, que nosotros utilizamos. Después, si hay, como yo dije, estancamiento de sangre o hematomas por una lesión, ahí sí hay que hacer una pequeña sangría muy simple, que es pinchar la punta del dedo, digamos, de la zona que está afectada. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la pierna, el esguince del lado lateral externo, bueno, el quinto dedo del pie, o sea, el más chiquitito, y el que le sigue serían los dos dedos como referencia metamérica, o sea, todas las placas nerviosas que pasan por ahí, serían los dos dedos para estimular y tratar de que esa zona se descomprima. Así sería el lado interno de la pierna, o sea, el tobillo interno, el maleolo interno. Podríamos aplicar, por ejemplo, esa misma estrategia sobre el dedo gordo y el segundo dedo, o sea, el primer dedo y el segundo dedo del pie. Esas serían las estrategias. Lo mismo para la mano y el brazo y la espalda. Si tenemos en la espalda la zona más externa, sería el quinto dedo de la mano, o sea, el meñique, y el anular serían los dos dedos. Y si serían de la zona interna del cuerpo, el pulgar y el índice serían los más indicados. Esos son generalidades que nos pueden sacar muy rápidamente del paso. Después, sabemos que hay distintos microsistemas, como por ejemplo microsistema de la oreja, microsistema de la cara, microsistema del pie, o sea, ahí está representado el cuerpo, o sea que si nosotros podemos, digamos, rápidamente hacer una lectura de la oreja y saber que es un feto invertido, donde el lóbulo de la oreja es la cabeza, el borde de la oreja es la espalda, y esto es la cola, o sea que si tenemos un problema, un dolor cervical, vamos a ir al lóbulo de la oreja, y lo que es el hélix y el antihélix, esa es la zona cervical, que es ese cartílago que asoma ahí, subiendo sobre el lóbulo. Bueno, ahí tenemos que masajear, vamos a encontrar que está doloroso, o sea que estimularlo nos va a ayudar rápidamente a desbloquear esa sensación de dolor. Y si miramos el pie, y lo miramos como si fuese en forma perpendicular, vamos a ver que el dedo gordo representa la cabeza, o sea que la primera articulación después del dedo gordo es el cuello, o sea que si estimulamos y masajeamos esa parte de la cabeza, o sea el dedo gordo, y la primera articulación metatarsiana, van a ayudar a justamente descomprimir esa señal de dolor. Lo mismo pasa en la mano lo mismo, el dedo mayor es la cabeza, o sea que si masajeamos la punta del dedo
mayor nos va a ayudar también a descomprimir la zona de la cabeza y de las cervicales. Así que hay estrategias, es simplemente googlear un poco, buscar microsistemas de acupuntura, microsistemas de masaje, como son lo de la cara, la del cráneo, la de la oreja, la del pie, para estimularlo en forma personal desde la casa, y de esa manera podemos sacar esa sensación de dolor sin llegar a tener la necesidad de utilizar un analgésico, ¿no? Porque el analgésico, por un lado, bloquea la señal nerviosa que va desde la afección de dolor hasta nuestro cerebro, pero por el otro lado trae una serie de complicaciones intoxicativas y asimilativas, principalmente por parte de nuestro hígado, que es el gran laboratorio del organismo donde todo se sintetiza, y todos los medicamentos que tomamos, incluyendo también las plantas, por supuesto, y todo elemento que ingiramos va a terminar repercutiendo en la función hepática, en forma buena o en forma negativa. Por eso siempre antes de tomar algo, yo siempre recomiendo que lean el prospecto, vean los efectos secundarios que tiene esa medicación y, bueno, evalúen si podemos, a través de otras técnicas simples como las que yo estoy promoviendo en este momento, evitar justamente tomar esa medicación que después vamos a tener una consecuencia mayor o una secuela mayor. Los medicamentos, igual que cualquier elemento que ingiramos, no son inocuos, nada es inocuo, todo tiene un efecto en el organismo, como dije en unos videos que subí hace poco en mi página, es una cuestión de dosis y es una cuestión de efectos o estrategias que queramos hacer. Por ejemplo, tomar mucha agua puede generar un efecto bueno en una persona que es muy caliente, pero en una persona que tiene metabolismo frío le va a perjudicar. Y así una ensalada, un tomate o lo que sea. Y imagínense lo que pasa también con una medicación como por ejemplo un analgésico, ¿no? Que uno dice, no pasa nada con el analgésico. No, sí pasa. Todo tiene un efecto colateral. Por eso esto que promueven a través de la televisión de que tomalo que no pasa nada y con esto vas a poder andar a caballo, navegar en un bote y correr todo el tiempo que quiera cuando estás menstruando, no es así, no es una cuestión de tomo lo loco analgésico para parar esta situación, cuando el dolor me indica que hay un problema. El dolor siempre es por algo, no es porque sí, no es porque la naturaleza nos castiga con el dolor, no. El dolor es una señal de alarma que nos dice que hay un problema que está siendo inminente y que lo tenemos que evaluar, lo tenemos que investigar para saber de dónde viene esa señal de dolor y buscar la causa y trabajarla. Los dolores son como las bombitas rojas de un tablero del auto, que nos enseñaron, por una cuestión cultural, de que ante esa lucecita que se prende, lo que tenemos que hacer es romperla con un martillo y seguir manejando ese auto que ya no tiene más esa luz. Si se prendió la luz es por algo, o porque está fallando el motor, o porque estamos quedando sin aceite, o porque nos estamos quedando sin agua, algo está pasando. Entonces tenemos que prestarle atención y hacer las cosas bien, evaluarlo, por supuesto buscar, si no sabemos qué hacer o no tenemos algo que nos guíe, buscar un profesional, alguien idóneo que nos sepa orientar, y como muy bien lo dijo Eva antes, y Jorge, y todos los profesionales que van a estar exponiendo acá, para eso estamos nosotros, para asesorarlos y ayudarlos a través de estas técnicas simples, resolver problemas quizás mucho mayores si no se lo aborda a tiempo. Bueno, eso era un poco lo que quería contarles a grandes rasgos, esta cuestión de que había dos tipos de dolores, uno frío y uno caliente, uno de causa exógena, otra de causa endógena, y cuando aprendemos a determinar esas causas y podemos saber si hay que calentar o hay que enfriar, ya tenemos una primera llegada para poder ir por lo menos desde casa y ir resolviendo la situación sin necesidad de rápidamente meternos dentro del cuerpo algo que después de alguna manera va a generar, vamos a pagar un tipo de precio en particular. Más que nada era eso. Bueno, muchas gracias. Sí. Hay varias preguntitas. Sí, cómo no. Silvia de Salta pregunta si en una hernia umbilical puede causar dolor en las cervicales. Sí, claro, por supuesto. El cuerpo está todo conectado con todo. El cuerpo es una gran red bioeléctrica que lo conecta todo. Recién hace un rato Eva habló de las fascias. Las fascias son una especie de, por así decirlo, membrana de tipo hídrica, como tiene mucha agua la fascia, y como el agua es altamente conductora, lo interconecta todo con todo. Todo el cuerpo está
interpenetrado por estas fascias. En estas fascias donde nosotros con acupuntura interactuamos, le damos señales al cuerpo para que conecte el cerebro con distintas funciones y distintas expresiones de salud determinadas, ¿no? Por ejemplo, si hay una hernia umbilical, puede generar tranquilamente en la zona dorsal, a la misma altura de esa hernia umbilical, el mismo dolor, o sea, va a generar un reflejo sobre la parte posterior del cuerpo, y como consecuencia de ese dolor en la parte posterior genera como un efecto dominó o efecto cadena hacia arriba, hacia la cervical, y generar tranquilamente dolor de cabeza. O sea, todo está conectado con todo, es una cuestión de saberlo leer esto, saberlo entender y trabajarlo con precisión y con certeza, ¿no? Básicamente es eso. Perfecto, muy claro. Lidia dice, entonces es un mito lo de pasarse la barrita de azufre. No, no es un mito. Yo hablé recién del azufre. El azufre es un mineral desintoxicante, es excelente. La forma de la barrita es como si nosotros nos pasáramos los dedos o un nudillo. Nosotros estamos acostumbrados a los masajes de palma abierta, y nosotros en medicina china usamos masajes de tipo pungitivo. Usamos nudillos, usamos el canto de la mano, usamos el codo, usamos elementos punzantes, como pueden ser elementos de madera. Habrán visto estos rodillos con unas bolitas que van dando vuelta, otros que tienen elementos puntiagudos para generar justamente activación de la circulación y rubefacción. Entonces la barrita hace de herramienta de masaje, que sumado al azufre, que le aporta un tipo de mineral desintoxicante y desbloqueante, justamente lo que hace es liberar la tensión que está en un área, digamos, en un área muscular particular. No, el azufre es excelente como cualquiera de estas otras técnicas que yo le dije. Perfecto. Nancy dice, en la MTC, ¿qué métodos o terapias se utilizan para dolores crónicos lumbares? Bueno, las terapias son varias. Utilizamos la moxibustión, utilizamos la acupuntura en técnica de tonificación, utilizamos las ventosas, muchas veces si hay cuadros de estancamiento circulatorio, y la dietoterapia también, la balneoterapia o la talasoterapia también, que es los baños marinos, también tomar sol va a ayudar muchísimo, todo para lo que es crónico, el calor y la solarización es excelente. Las lámparas de ácido infrarrojo es excelente, y ahora un colega dentro de poquito va a hablar también sobre osteopatía, que es justamente las estrategias de alineamiento de todas las piezas osteovertebrales y articulares generales, que justamente a través de estos bloqueos energéticos que se producen también a nivel osteoarticular pueden traer sensaciones de dolor crónico y afectar también inclusive aspectos orgánicos. Acuérdense que de cada pieza vertebral sale una metámera nerviosa que irradia o irriga o le da la señal al órgano en particular en esa zona, y bueno, justamente cuando hay compresión, hay bloqueo, va tranquilamente a generar su efecto dominó sobre el órgano circundante a esa vértebra comprimida o articulación comprimida, ¿no? Así que estas son las estrategias básicas que usamos nosotros en medicina china para los dolores crónicos, ¿no? Para los dolores agudos ya nos metemos más en acupuntura y utilizamos electroestimulación, o sea, usamos una técnica que se llama dar señal eléctrica de baja intensidad, alta frecuencia, que simula la señal bioeléctrica corporal y genera un estado de analgesia. O sea, con electroestimulación también es como hacer 7 sesiones de acupuntura juntas, para que lo entiendan, ¿no? O sea, genera un efecto analgésico muy, pero muy loable y beneficioso, ¿no? Bien. Dice Laura, ¿el ombligo también trae complicaciones pélvicas, el piercing? Sí, claro. Todo lo que es incidir en el cuerpo va a generar un efecto sobre algún cuadro específico. O sea, uno no sabe lo que hace al hacerse un tatuaje o poner un piercing. Puede estar tocando un punto de acupuntura. Cuando uno se hace un tatuaje, por ejemplo, lo que hace es tapar la señal de piel que necesita una solarización. Por ejemplo, si uno se estimula, se hace un tatuaje en las muñecas, que es muy común, está tapando estratos de piel ahí que necesita de una comunicación bioeléctrica con el exterior. Bueno, la tinta está tapando esa zona que justamente tiene relación con lo psicológico. Es la zona que nosotros llamamos del pericardio, que es una membrana que rodea el corazón, que ataja las emociones, y el corazón. Justamente la gente suele tatuarse ahí porque es una manera de estimular al cuerpo para
tapar lo que no puede resolver de lo emocional. Entonces lo estimula ahí, ¿no? O sea, o alguna tristeza, o la necesidad afectiva, o la necesidad de querer decir algo que le pasa y no puede. Y lo hace a través de ese tatuaje, a través de esa expresión de piel, pero a la larga va a generar un efecto sobre el organismo. Imagínense los yakuza que se tatúan todo el cuerpo, es porque justamente, si ustedes hacen un análisis psicológico de los yakuza, son básicamente mafiosos y asesinos, ¿no? Entonces es una manera de parar toda esa tensión, esa ira, ese enojo, es tatuarse y tatuarse y tatuarse para tratar de apagar esa situación psicológica que lo está abrumando, ¿no? Por eso nada es porque sí, y los tatuajes y los piercing, los aros, puestos en lugares no correctos, pueden traerle consecuencias sobre la salud del paciente, sí, sin ninguna duda. Los baños de sal a temperatura corporal, y después hay otro que dice, cuando hablas de sal para aliviar, ¿es agua caliente o agua fría? Muy buena pregunta. Eso depende de la situación de dolor. O sea, yo recién lo expliqué. Si hay una situación aguda, o sea, hay una torcedura o un dolor que por un golpe, lo mejor es agua con sal fría. Ahora, si es una situación crónica, lo mejor es agua con sal caliente, ¿no? Obvio. Si hay, por ejemplo, una lumbalgia crónica, que la lumbalgia crónica es como una especie de dolor sordo. Está ahí, semipresente, permanente, que no se va, que no me imposibilita el movimiento, pero está ahí, no me lo puedo sacar, diferente al ciático que uno queda doblado y necesita de tiempo para ir recuperándose porque hizo un mal esfuerzo, porque fue expuesto ante un frío cuando se agachó y se le levantó la remera que estaba trabajando, o porque levantó la heladera, etcétera, etcétera. Es diferente la lumbalgia crónica que el ciático. Entonces, en la lumbalgia crónica lo ideal es el baño caliente con sal, sin ninguna duda. En cambio, el ciático ya se requiere de un tratamiento más de tipo refrigerante. Desde Facebook están preguntando, dice, ampliar el concepto de, el concepto de Grundy, las alteraciones del dolor sobre las intoxicaciones y desintoxicaciones, perdón. Quiero leer rápido porque hay un montón de preguntas. Bueno, cuando hablamos de grooming, no, es básicamente caminar descalzo sobre el pasto. Yo no sé si mi inglés no es del mejor, no es lo mejor, entonces por ahí estoy pronunciando incorrectamente la palabra, pero alguno quizás me la pueda corregir, pero es básicamente caminar sobre el césped para justamente liberar ese cuadro estático que uno se carga cuando trabaja en oficinas con alfombras, ¿no? O anda con ropa que tiene mucha poliéster o fibras o plástico que hace justamente que uno se cargue estáticamente. Y después la otra pregunta que no sé qué me dijeron, me preguntaron, no entendí la segunda pregunta. Habla de las intoxicaciones y desintoxicaciones. Bien, justamente el cuerpo siempre necesita de desintoxicarse correctamente. Una persona, por ejemplo, que no evacúa bien o que tiene problemas para poder evacuar, va a estar siempre tendiendo a intoxicarse. Y cuando hablo de evacuación, no me refiero a los que no evacúan, sino también a los que evacúan de más. Esto lo quería aclarar porque uno piensa que porque evacúa todos los días está evacuando bien, hay veces por ahí está evacuando 4, 5, 6 veces en el día, y eso es tan malo como no evacuar durante una semana. Entonces, ni una cosa ni la otra. O sea, el evacuar una vez por semana muestra un estado constipativo crónico, un estreñimiento crónico, que sin ninguna duda esa persona está sufriendo una situación de sequedad en el intestino por exceso de calor. Entonces la materia fecal va a ser negruzcas, negras, súper cocinadas, bolitas y de difícil expulsión. En cambio, las otras, las personas que tienen tendencia a evacuar blando, que tienen tendencia a generar gases, fermentación, resto de comida, manchas en inodoro cuando evacúa, es justamente lo contrario, es el antagonista de estas otras. Y eso también es malo. Por eso muchas veces vienen a la consulta y me dicen, sí, no, yo evacúo todos los días. Le digo, ¿cómo evacúa? No, evacúo 4, 5, 6 veces por día. No tengo problema de constipación. No, pero está teniendo está teniendo un cuadro de fermentación, ¿no? De putrefacción, que es tan malo como la constipación. Ambos cuadros, el de constipación severa como el de fermentación, suelen generar cuadros dolorosos intestinales, principalmente en la zona portal rectal,
que traen como consecuencia hemorroides y prolapsos, que se salga el intestino para afuera, y ese es otro tipo de dolor, consecuencia de estos dos estados en desequilibrio. Perfecto, clarísimo. Luján dice si eso puede provocar cistitis o infecciones urinarias por el mal funcionamiento renal. Por este tema. Sí, vamos a aclarar un par de conceptos. Una cosa es la cistitis y otra cosa es la infección urinaria. La cistitis es la sensación de orinar sin poder orinar, y el dolor es de tipo pungitivo. En cambio, la infección urinaria es cuando hay un cuadro bacteriano, que por lo general tiene que ver con estos estados que yo recién nombré, digamos, de alteración de la flora intestinal, y hace que se contamine el ano en la zona vaginal. Eso se nota mucho en las mujeres, principalmente por la mala higiene, o porque justamente tiene un desorden de la flora intestinal y un desorden de todo su cuadro digestivo, y va a tener esta predisposición a contaminarse la zona vaginal y va a traer estos cuadros de infección urinaria. En cambio, la cistitis tiene que ver con un cuadro inflamatorio de la zona de la vejiga, del intestino delgado, como consecuencia de un cuadro emocional. Por lo general, es un estado emocional el que genera la cistitis, y hay que trabajarlo de ahí. El famoso tenesmo, que es la sensación de la cistitis, es esto que está íntimamente relacionado con lo emocional. Por eso no se resuelve con antiinfecciosos, con antibióticos, se resuelve trabajando desde el psiquismo y trabajando con acupuntura para desinflamar y cambiar la direccionalidad de la señal nerviosa que está invertida. Así le decimos nosotros cuando no responde naturalmente y genera este estado de dolor general, ¿no? Una tos, por ejemplo, para nosotros es una energía invertida del pulmón, ¿no? Una regurgitación, un vómito, un hipo, un eructo, es una inversión de la energía del estómago, y así sucesivamente. Por eso todo en el cuerpo tiene una dirección, y cuando esa dirección se altera, va a generar un síntoma particular que uno tiene que saber leer para corregirlo de forma correcta a través de la terapia adecuada, ¿no? Bueno, hay muchísimas preguntas, Me imagino. Por Facebook, por YouTube, no sé, ya hice preguntas de Facebook, acá del Zoom. ¿Hay alguna pregunta, David, de YouTube? Bueno, mientras tanto te pregunto si es recomendable dar masajes en una mujer que está cursando su periodo. Sí, es factible, es bueno hacer masaje, como yo recién dije, si está con dolor, hacer masaje, aplicar calor a través de una almohadilla, puede ser una almohadilla de arena caliente, puede ser un secador de pelo, puede ser fricción, puede ser lámparas de infrarrojo, puede ser tomar sol. Yo siempre promuevo la toma de sol en la cintura, en la zona del ombligo. No hace falta que estemos expuestos al clima, o sea, al viento, sino atrás de una ventana, recibiendo la solarización principalmente de la mañana, y en estos inviernos un poquito más cerca del mediodía, promueve justamente la activación de la energía y la recuperación de la energía. Nosotros tenemos dos pilas, esas dos pilas son nuestros riñones suprarrenales, y estimularlas a través del calor va a promover justamente la longevidad y la activación de todos los metabolismos generales, para que nada se estanque y todo funcione y estemos mejor, ¿no? O sea que sí, tranquilamente a una persona que está menstruando le va a venir muy bien, inclusive tomar sol, le va a tomar aire, le va a mejorar el humor. Acuérdense que los estados de estancamiento alteran el humor, y de ahí viene el famoso síndrome premenstrual, ¿no? Cuando se estanca la energía y no fluye como corresponde, ¿no? Y las señoras o las señoritas se ponen inquietas, nerviosas, angustiosas, y tiene que ver con esto, básicamente. Hoy la vida moderna nos mantiene encerrados, y esta pandemia aún más todavía, y eso va en desmedro de nuestra salud, ¿no? Por eso aquellos que puedan tener un patio, una ventana donde entre sol, aprovechen, tómenlo, y van a ver qué bien que se van a sentir después de tomar 20 minutos sol. Les cambia el humor, les cambia el estado general, ¿eh? El cuerpo necesita sol, y estar encerrado y siempre con ropa es complicado, ¿eh? Nosotros venimos de una especie donde estaba sin ropa, y la modernidad nos lleva a estar encerrados y siempre tapados, y necesitamos solarización. Muchas de las vitaminas que sintetizamos y que necesitamos requieren de ese sol para justamente lograrse asimilar correctamente, como la vitamina D, como la vitamina K, etcétera, etcétera. Bueno, y para cerrar y terminar, la última pregunta, hay muchísimas, pero lamentablemente no podemos, porque nos están esperando, Juan está esperando para compartir su tema, y dice, para el dolor inespecífico de la zona lumbar, ¿cómo trabajarlo? Para cerrar.
Bueno, el dolor inespecífico es un invento de la medicina preponderante. La palabra inespecífico es no sé de qué se trata. Básicamente es eso. Entonces, esos dolores inespecíficos son dolores crónicos y básicamente aplicar calor en la cintura, aplicar calor abajo del ombligo, aplicar calor atrás de la rodilla, aplicar calor en los tobillos, nos va a ayudar de manera significativamente a aliviarlo y a promover y a desbloquear ese dolor crónico y a promover justamente la osificación y la recuperación de esos cartílagos, esos discos que tienen tendencia a deshidratarse, que tienen tendencia a no recibir buena circulación y que el aplastamiento de los mismos va a generar compresiones nerviosas que van a estar manifestadas con estas sensaciones de dolores lumbares, entre comillas, inespecíficas. Bueno, yo te invito, si querés... Si a veces, perdón, a veces pasa también que hay desplazamientos vertebrales, eso después lo va a hablar bien mi amigo Juan. Hay desplazamientos vertebrales crónicos, que pudieron haberse generado inclusive al momento del parto. El bebé nace mal o nace torcido, se le desplaza la cadera, se le desplaza la lumbares, la madre no lo sabe y trae como consecuencia después una cronicidad que no hay técnica que lo pueda resolver. Entonces está en la pericia del profesional en observar las simetrías del cuerpo, las simetrías posturales, y tratar de compensarlas a través de ciertas maniobras va a ayudar de manera significativa. Inclusive a veces cuando hay más una problemática de simetría, de desarrollo de un miembro por encima de otro, a veces inclusive hay que suplementar, ¿no? Porque hubo una falla en el crecimiento y bueno, a veces hay que generar una pequeña plantilla y suplementar, y de esa manera se mejora de manera significativa el paciente, ¿no? Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Si querés y tenés un poquito de tiempo, podés contestar las preguntas que están en el chat. Bárbaro. Hay ¿Cómo no? muchas Ahora me voy a meter y voy a ir contestando las preguntas. para darle lugar ahora a Juan. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a todos. Y bueno, ahí viene Juancito, un capo también de los que... La verdad, muy claro, todo muy específico. Muchísimas gracias. No, gracias a Roberto, ustedes. pero muchísimas gracias. Un Por placer, favor. como siempre, compartir estos momentos. Lástima que el reloj nos corre, porque si no estaríamos un par de horas más acá compartiendo todo esto. Podemos, sí, podemos hablar toda la tarde. Pero bueno, ya próximamente vamos a seguir. Sí, no va a faltar oportunidad, Jorge, no va a faltar Perfecto. oportunidad. Ya vamos a Muchísimas ir gracias. haciendo, Un abrazo por favor. grande. Un abrazo, gusto. Bueno, y ahora para continuar y para cerrar ya este encuentro, el doctor Juan Pablo Bunge, cirujano, osteópata, director de la Escuela de Osteopatía, FURCLUM. El tema que va a tratar hoy es la fisiopatología de la enfermedad por SARS-CoV-2, COVID-19, una aproximación teórica. Buenas tardes, Juan. Un placer. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, hablando frente a tanta gente que no conozco, me harían bárbaros los masajes de Eva o la magia de Roberto. Bueno, voy a hablar sobre un tema que está de moda, ¿no? El punto es que nos encontramos frente a una situación desde la salud que es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. La enfermedad COVID-19 presenta una sintomatología muy diferente, lo que ha dado lugar a una investigación que hizo un colega mío, osteópata de Francia, con el cual tuve el placer de tener una conversación ayer para meterme un poquito más en el tema, porque el gran misterio que tiene este nuevo virus, esta enfermedad, es que ha dejado bastante mal parada a la medicina, ya que, como todos ustedes habrán visto, muchos tratamientos se empiezan y no tienen los resultados o el éxito que se esperaban. Bueno, el gran tema que tiene la enfermedad es que tiene una presentación clínica que es muy diferente a la clásica presentación de las gripes que nosotros venimos teniendo en los últimos años. Lo que tiene esta enfermedad es que tiene
un polimorfismo en la sintomatología. Por ejemplo, se encuentra una inusual tipo de hipoxia que se llama hipoxia silente, justamente porque el paciente tiene valores en sangre que son bajísimos, por lo que debería verse quizá azul o incluso estar en coma, y el paciente a veces ingresa al hospital hablando por teléfono con los familiares, o está en la cama y se lo ve de color casi natural para lo que son los valores que tiene. Se han encontrado en los estudios de autopsias necrosis, lesiones necróticas en ganglios linfáticos en el vaso, pero hay ausencia de linfadenopatía, o sea, no se palpan los ganglios que están necrosados. En los recuentos de sangre se encuentran muy bajos los glóbulos blancos, mientras que encontramos en los pulmones, que son a menudo los órganos más afectados, se encuentra una linfocitosis marcada. Entonces, nos vamos dando cuenta de que existen síntomas que se contraponen entre sí. Bueno, en este tipo de enfermedades, o sea, dentro del cuerpo, la inflamación o la infección se tratan en una primera instancia por la misma piel o las células inmunológicas, células inmunitarias, que esto es lo que se llama la inmunidad celular. Ahora, si esa amenaza alcanza una mayor escala, se derrama hacia la economía general del cuerpo, ahí empieza a suceder que el sistema inmunológico se ocupa con la llamada inmunidad humoral, pero el que controla todo es el sistema nervioso central. O sea, la pregunta que nosotros desde la osteopatía nos hicimos es, ¿quién es el jefe? ¿Quién manda en este problema? ¿El sistema inmunológico o el sistema nervioso central? Y aquí es algo en donde, en toda la literatura médica que está saliendo permanentemente en todo el mundo, es una discusión que no se está dando. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema nervioso autónomo, que es una parte del sistema nervioso central, que es el que hace los equilibrios, el que te lleva el corazón a la aceleración cuando necesitas correr o te lo baja cuando te vas a dormir, ese sistema nervioso autónomo participa sistemáticamente en todas las etapas de la respuesta inmune a la inflamación o la infección. Entonces, esto de distintas maneras y en distintas etapas. En un primer momento existe una modulación. Ahora, cuando la enfermedad se instala en el cuerpo, ahí la fisiología, o sea, lo normal que hace este sistema nervioso autónomo de ir equilibrando nuestras funciones vitales, aparece la fisiopatología. O sea, se genera como una disfunción, se llama disfunción autonómica en la medicina, que es esta relación neuroinmune. Esta disfunción está descrita en un montón de estados donde hay endotoxinas, donde nuestro cuerpo está de alguna manera intoxicado y en algunas enfermedades autoinmunes. El punto es que en esta enfermedad lo que aparece algo que podría llamarse más que disfunción, un conflicto autonómico, y aquí pareciera que está el verdadero problema. Disfunción y conflicto serían lo que explicaría el polimorfismo del COVID-19, de la enfermedad COVID-19, en sus distintos grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos que en el sistema nervioso autónomo existe un equilibrio o cooperación entre ambas ramas, la rama simpática, que es la que estimula, la rama parasimpática, que es la que inhibe. Aquí hay en la disfunción esta cooperación sería ineficaz, pero conflicto significa literalmente que ambas ramas se ignoran entre sí. Se produce un tono elevado de las dos ramas
ignorándose la una con la otra. Entonces, imagínense ustedes lo que le pasa a un organismo que tiene el sistema simpático disparado y el sistema parasimpático disparado. Bien, entonces, ¿cómo sería esto? Este simpaticotonía, como se llama, la exacerbación del sistema simpático, arranca de por sí con el ruido de fondo. ¿Qué es el ruido de fondo? La masiva cobertura mediática, las redes sociales hablando del pico, de la curva, del aplanamiento, la cantidad de muertos y de enfermos por día, toda una... Ni les cuento esas visiones de los médicos disfrazados de astronauta, los enterramientos masivos que hemos visto, por supuesto el caos político y económico que se produce, aunque no sea personal, lo vemos en el país, y también toda la información que viene, que vamos viendo, en donde ciertos medicamentos se prueban y no sirven, que si hay que intubar a los pacientes o no, y todo el mundo habla como si supiera, como si todos fuéramos médicos. Entonces, esto ya genera una simpaticotonía de base elevada. A esto se le suma, que ya está estudiado en todo el mundo, que el virus se combina con ciertos receptores del sistema, un sistema que se llama renina-angiotensina, que es el sistema que modula ciertos momentos metabólicos del organismo, que particularmente esta unión, como toda unión de un elemento extraño con un elemento propio, lo que hace es altera la funcionalidad. En particular el COVID se vincula o se adhiere a los receptores de una parte de este sistema de renina-angiotensina, que es lo que se llama la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta está vinculada con el sistema nervioso autónomo. Entonces, por ahí tendríamos un segundo elemento que hace que el sistema simpático esté como exacerbado en su funcionamiento. Estas no los quiero aburrir con cuestiones muy bioquímicas, pero existe una conexión con los riñones y a partir de ahí toda una serie de elementos que se van alterando. Entonces tenemos la unión a este receptor deja libre el contraparte. Entonces, mientras, por ejemplo, el AC1, que es el que queda libre, tiene efecto vasoconstrictor, proinflamatorio, profibrótico, protrombótico. Entonces, al inhibir el sistema 2, nos queda todo esto exacerbado. Por otro lado, tenemos a la otra parte, a la otra rama del sistema nervioso autónomo, que es el parasimpático. El nervio vago es probablemente la parte del sistema más expuesta al virus, porque el nervio vago tiene cobertura sensorial en los epitelios nasofaringio, bronquial y digestivo. Son el lugar por donde el virus ingresa. Por eso, uno de los síntomas comunes que se ven en etapas tempranas es la tos seca, como también es afectado el nervio olfatorio y existe esta anosmia, que se llama la pérdida de la respiración. Entonces, tenemos estimulado, por otro lado, el vago, que es uno de los nervios más importantes del sistema parasimpático. Y por otro lado, sabemos que
cada vez que hay un estado inflamatorio generalizado en el cuerpo, se establece un reflejo antiinflamatorio que está mediado por el vago, que es lo que se llama esto, ¿sí? Reflejo antiinflamatorio colinérgico. Esto está todo muy bien documentado, son todas cosas que se conocen bien. Entonces, observamos que el virus genera una estimulación de las dos ramas del sistema nervioso autónomo. Tenemos tanto simpaticotonía como parasimpaticotonía. Una forma así medio pictórica de describir estos posibles conflictos que genera el COVID-19 es que para salvar la vida, inmediatamente debemos correr afuera para escapar, pero no menos urgentemente nos debemos quedar en la cama quietitos en reposo absoluto. Entonces, a un nivel inconsciente se le pide al cuerpo que corra, que descanse, que respire más, que respire menos, que haga que la sangre sea más espesa, que haga que la sangre sea más líquida, que el corazón lata más rápido, que el corazón lata más lento. Entonces, estamos frente a un terrible problema que tiene que ver con que los dos sistemas de control están exacerbados, y no se comunican entre ellos. Entonces, de esta manera tenemos liberación simultánea de sustancias pro y antiinflamatorias. Por eso el tratamiento se hace tan difícil. Si solo tuviéramos lo que se llama la tormenta de citoquinas, la liberación de los elementos proinflamatorios, con una dosis de corticoide a los pacientes internados le resolveríamos el problema, y no sucede así. Entonces, tenemos hallazgos paradójicos en las vías de la coagulación, arritmias, porque tenemos estimulación simpática y estimulación del vago, esta disnea o la hipoxia silente de la que habíamos hablado antes, pero además siguen habiendo paradojas, que es la carga viral. En los estados presintomáticos, la carga viral es altísima, pero a medida que el paciente va agravando el estado, cada vez se encuentra menos. De hecho, es en los pacientes que han tenido lesiones necróticas o en los pacientes que han fallecido en los órganos donde están las lesiones necróticas, no se encuentra el virus, y tampoco en los hisopados que se hacen en esos pacientes. Entonces, lo que nosotros desde la osteopatía estamos observando es que el proceso clave es la autoinflamación. El cuerpo ataca a las células que son ricas en receptores, en estos receptores en donde el virus se combina, ya sea que estén infectadas como que no lo estén. Entonces, ¿y cuáles son los pacientes que se encuentran más afectados? Son aquellos pacientes que están, le decimos nosotros, inflamados previamente, con disfunciones autonómicas e inflamación crónica, que son los pacientes que tienen edad avanzada, los diabéticos, los hipertensos y los obesos. Entonces, frente a este análisis fisiopatológico del COVID, el objetivo terapéutico debe ser la inhibición del sistema nervioso autónomo. Esto es algo que nos puede servir a todos los terapeutas que hacemos medicinas MTC, como le llama Roberto, que significa medicinas tradicionales y complementarias, porque podemos ser de gran ayuda para la comunidad médica, porque no intervendríamos absolutamente nada de lo que ellos hagan. Nosotros desde la osteopatía tenemos técnicas muy simples. Si hay algún osteópata por ahí que le interese, lo podemos charlar, pero me parece que tanto en acupuntura, en medicina china, en masajes, en quiropraxia, todos tenemos alguna herramienta que nos permita
hacer una inhibición del sistema nervioso autónomo, en particular desde la osteopatía, y creo que para cualquier terapia manual puede servir. La zona suboccipital es una zona excelente para realizar este trabajo, ya que por debajo del occipital se encuentra no solamente centros del sistema nervioso, del sistema autónomo simpático como del parasimpático. Tenemos dos ganglios de donde nace el nervio vago, el ganglio nudoso y el ganglio yugular, y tenemos también las cadenas laterales simpáticas, todo por delante de la primera y la segunda vértebra cervical. Está súper accesible a nuestras manos, y los osteópatas conocemos técnicas para poder generar este tipo de inhibición. Entonces, si nosotros le podemos dar al cuerpo, desde etapas tempranas, una baja en este bombardeo que hace el sistema nervioso autónomo, es muy probable que le permitamos al paciente transcurrir una gripe más benigna, y que no se complique el cuadro, porque justamente los cuadros se complican porque los sistemas de autorregulación del cuerpo están totalmente locos y funcionando cada uno por su lado en más. Bueno, hasta aquí llegó lo que yo tenía para comentarles, y espero Sí, hay sus preguntas. Laura dice, si podés describir los valores contrapuestos en los glóbulos blancos y linfocitos. Me interesa que amplíes lo del sistema renina, angiotensina, corazón y riñón. Bueno, lo que se ha observado en COVID es que se encuentran bajos, o sea, en los análisis de sangre se observa linfopenia, que eso quiere decir que los glóbulos bajos están por debajo de lo normal, y en el pulmón particularmente se encuentra una linfocitosis. En cuanto a los glóbulos blancos que están en disminución, se encuentran no solamente los linfocitos, sino también los eosinófilos y los natural killer, están disminuidos. Esos son hallazgos, ¿no? Por supuesto, que se han visto en los pacientes tratados en distintos lugares del mundo. Con respecto al sistema renina-angiotensina, es un sistema muy complejo que funciona a partir del riñón. Existen dos enzimas convertidoras, la 1 y la 2. La 2 se encuentra más vinculada con el sistema parasimpático, con las ramas parasimpáticas, y la 1 con el sistema simpático, y la acción que tienen es, en el caso de la enzima convertidora angiotensina 1, es vasoconstrictor, proinflamatorio, profibrótico, protrombótico, y en el caso de la 2 es lo contrario, antiinflamatorio, antifibrótico, antitrombótico, es decir, como una depende del sistema simpático y la otra del sistema parasimpático, justamente las acciones son la una para controlar a la otra. Al tener una adherida al virus, la acción la ejerce sola la otra sin control. Preguntan si hay estudios aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es muy difícil la pregunta. Decís. La mayoría de los estudios en los que se basa este trabajo son estudios médicos de distintos países del mundo. Yo lo que hice fue, a partir del trabajo de mi colega, constatar, y es muy fácil encontrar
este tipo de datos en Internet, empecé a poner algunas palabras claves y encontré trabajos de hospitales de todos lados. La Organización Mundial de la Salud, la verdad que no ha tenido un comportamiento muy estable a lo largo de esta pandemia, por lo tanto no sé si es más valioso un estudio hecho en un hospital o publicado en alguna revista científica que sea avalado. Además, no sé si la Organización Mundial de la Salud avala tanto. Hace estudios propios, pero no sé si avala estudios de afuera. No quiero opinar porque la verdad que mucho en ese tema. Bueno, te pregunto, de Facebook dicen, quiero saber cómo queda una persona después de haber tenido COVID en su sistema inmunológico. Depende del estado de gravedad que haya alcanzado. No nos olvidemos una cosa que es muy importante. La enfermedad por COVID, la enfermedad COVID-19 por este virus SARS, es una enfermedad en la cual por encima del 95% se cursa o de manera muy leve o asintomática. Solamente un pequeño porcentaje de pacientes que depende fundamentalmente de dos cosas. Del estado previo inflamatorio, que es lo que hablábamos recién, con esas enfermedades preexistentes, o también puede ser debido a la carga viral. Se han visto en todo el mundo fallecimientos de personas relativamente jóvenes o jóvenes sin enfermedades previas. Y es muy probable que en esos casos haya ocurrido que la carga viral recibida por el paciente en primera instancia haya sido muy alta. En general se trata de trabajadores de la salud o trabajadores que han estado muy expuestos a enfermos, y entonces si la carga viral de entrada es muy alta, se puede producir una enfermedad más grave. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el organismo, primero y principal, el organismo que tenemos es perfecto. Nosotros nos encargamos de lastimarlo o de deteriorarlo con nuestros hábitos personales, pero el cuerpo es perfecto. Entonces, el creador de la osteopatía, el doctor Steele, decía que todos los remedios los tenemos adentro. A veces cuando nos enfermamos sucede que esa farmacia no pudo abrir sus puertas a tiempo, pero después de una enfermedad de estas cursada, el sistema inmunológico vuelve a un estado normal y, por supuesto, con un agregado nuevo, que es que ahora además tenemos anticuerpos contra un virus que antes no lo teníamos. Mucho mejor, incluso mucho mejores y mucho más permanentes que los que podemos obtener con cualquier vacunación. Así que, no, digamos, si uno cursa esta enfermedad, seguramente cuando termine la misma, el sistema inmunológico se va a encontrar en muy buenas condiciones. Bueno, con la explicación dice, ¿cómo se logró la vacuna? Preguntan de YouTube. No, es una pregunta que no la puedo contestar porque no estoy vinculado con esa área. Es muy complejo, porque además la vacuna que se está desarrollando en este momento no es una vacuna estándar como las que estamos acostumbrados, en donde lo que está en la vacuna es el agente de la enfermedad atenuado o en partes, y un estimulante del sistema inmunológico para que nosotros con esa pequeña cantidad podamos tener nuestro sistema exacerbado para que genere los anticuerpos. Esta vacuna es muy diferente, es una vacuna con ARN recombinante, que es lo que es el virus, cuya función es diferente. El objetivo de la vacuna sería, no estoy
súper al tanto, pero sería algo así como la posibilidad de que el organismo incorpore un fragmento de ADN a partir de la vacuna, y en caso de tener contacto con alguna de las proteínas de este supuesto virus, generaría el anticuerpo. Es complejo, es difícil de pensar, es como lo que nos hubiera pasado en la década del 90 si nos empezaban a hablar de transgénicos. Era muy difícil en ese momento hablar de transgénicos porque no sabíamos muy bien lo que era. Bueno, con respecto a esta vacuna pasa lo mismo. Es una vacuna que no sabemos muy bien lo que es, por lo tanto es muy difícil opinar sobre ella. Bien, Luisa pregunta, quiere un poco más de información sobre los hisopados. ¿Tiene que ir hasta el fondo nasal y por qué? El hisopado, a ver, el hisopado lo buscan en el fondo nasal porque como se sabe que el virus se prende en el nervio olfatorio, lo van a buscar ahí arriba donde están las terminales, pero está bien hecho, se hace así. No hay explicación, es así. No, se hace así, es la manera más probable en la cual se pueda encontrar algo. Lo importante es saber que no es específico. Por lo tanto, en algunos casos, hoy estaba leyendo en un estudio en Francia, dicen que pueden dar falsos positivos de hasta el 67%, entre el 12 y el 67%. Así que también es medio difícil. Yo les diría que si se agarran una gripe en estos días, se comuniquen con nosotros a la escuela, ahí les voy a escribir la manera de comunicarse con nosotros y los vamos a atender, porque ya que tenemos esta herramienta, hay que usarla, ¿no? Las redes sociales tenemos en Instagram, se llama Osteopatía Fulcrum. Yo se los escribo ahora, y el Facebook es @Fulcrum Escuela. Bueno, ahí se los escribí todo para que lo copien aquellos interesados en seguir preguntándonos cosas. Igual, de todas maneras, la reunión después queda subida en YouTube, así que el que quiera volver a preguntar o fijarse el chat para anotar, puede hacerlo. Bueno, y preguntan por Facebook, dice, cuando se oxigena la sangre por el oxígeno, por vías respiratorias, ¿afecta órganos vitales o cerebro? Me parece que no entiendo la pregunta. Cuando la sangre se oxigena a través de los pulmones, nos beneficia y es la única manera que tenemos de vivir. Quizá entiendo que la pregunta puede venir a qué pasa cuando no se oxigena bien, como es este caso, en el cual al tener un proceso inflamatorio tan importante, piensen ustedes que la piel de los pulmones, digamos, el interior de los alvéolos es muy delgadito. Cuando hay inflamación entre los capilares sanguíneos y el aire, se engrosa ese tejido, se llena de líquido inflamatorio, entonces es mucho más difícil que el oxígeno pase. Por eso es esto que les contaba, que se produce esta hipoxia, esta medición de oxígeno en sangre disminuida. Por supuesto que hay límites, se puede vivir con una baja concentración de oxígeno en sangre durante un periodo de tiempo, pero eso necesita que a lo mejor en principio se dé oxígeno puro para que la cantidad de oxígeno en el pulmón sea mucho más alta y entonces esa poca pasaje de oxígeno se produzca. Pero sí, claro que nos afecta.
¿Qué secuelas puede dejar el COVID en una persona inmunodeprimida? Bueno, secuelas el COVID puede dejar en un montón de gente. No tengo específicamente cómo sería la acción de una persona inmunodeprimida, pero con lo que hablamos hoy de estas alteraciones en el sistema nervioso autónomo y en los controles internos, secuelas hay, de hecho ya se han descrito. Vuelvo a repetir, no sé específicamente en un inmunodeprimido si las secuelas pueden ser diferentes, pero se han visto secuelas respiratorias, fibrosis pulmonares, es decir, por ejemplo, esta inflamación que hablábamos que se produce en los pulmones, si una persona tiene una cierta predisposición, puede generar que ese pulmón quede más como endurecidas las paredes, ese pulmón pierde elasticidad y entonces se producen estas fibrosis pulmonares. Y después, por supuesto, que puede haber secuelas renales, puede haber secuelas cardiológicas, porque como hablamos, hay una alteración en la coagulabilidad de la sangre, entonces puede haber secuelas de todo tipo. Realmente hay pocos pacientes que han quedado con secuelas después de una enfermedad controlada, pero están descritas. Sí. Laura pregunta, ¿qué opinás de la teoría que no hay anticuerpos ante la primo-infección de COVID? No hay anticuerpos ante la primo-infección de nada. Cuando nosotros nos encontramos por primera vez con un germen extraño, no tenemos anticuerpos contra él. Lo que puede suceder a veces con los virus es que, como no son tantos los virus, hay muy pocas familias de virus, lo que hay son, dentro de las familias hay muchos primos. ¿Esto qué quiere decir? COVID es la enfermedad, el virus se llama SARS. SARS hay hace muchos años. Conocemos otras epidemias de SARS en los años anteriores, incluso alguna vez habrán escuchado hablar también de otro que se llama MERS, que en realidad es un SARS del Medio Oriente. Es decir, lo que significa que coronavirus hay hace muchos años. Y los coronavirus tienen particularidades en común. Entonces, sí existe la posibilidad que frente a una primo-infección de un primo nuevo, ya sea de SARS, como de influenza, como de sincicial respiratorio, cualquiera de estos virus, yo puedo llegar a tener algún anticuerpo para alguna proteína que sea en común con un virus previo que yo haya tenido, y entonces que exista alguna pequeña cantidad de anticuerpos. Pero en general, y como idea general, cada organismo nuevo con el que nos encontramos nos pone en la necesidad, por eso lo que les decía al principio, la primera infección la defienden las células. Y las células ya toman la información y empiezan a informar al sistema inmunológico de qué va el problema. Y cuando entonces el germen, si es que se hace generalizado y nos infecta la totalidad del organismo, el sistema inmunológico ya tiene una primera vista que le dieron las células inmunitarias para poder fabricar los anticuerpos. Por eso es tan importante que tengamos contacto con los gérmenes que habitan nuestra vida. Los que tenemos en la manija de la puerta de mi casa, los que tenemos en el barrio, los que tiene el panadero, el verdulero, nuestra ciudad nos hace contacto. Nosotros contactamos con nuestra mano, me toco la cara, me muerdo una uña y con eso estoy tomando contacto. ¿Pero qué toma contacto con esos gérmenes? Mis células. Entonces hago un trabajo como corresponde. Primero recibo el germen, lo toman mis células lo reconocen, le avisan al sistema inmunológico, y cuando ese germen, si por alguna de esas ingresa a mi organismo, yo ya tengo el aviso. Muy diferente es que yo
me vaya todos los años a poner una vacuna y que ingresa dentro de mi organismo, no lo recibe ninguna célula inmunológica, y mi sistema inmune interno se encuentra de golpe y porrazo con un germen que no conoce, que nadie le avisó que venía, que no tuvo una preparación previa, que no se despertó. Entonces es mucho más violento que yo me vacune con una vacuna que me autovacune con los gérmenes. Entonces yo en broma siempre le digo a la gente, no te laves tanto las manos con alcohol en gel, al contrario, dejá, porque vos vivís en Buenos Aires o en Salta o en Ushuaia, pero tenés que tener contacto con los gérmenes que pueblan tu vida, porque si no, cada vez que te encuentres con uno te podés enfermar. Bueno, Juan Pablo, muy interesante, sigue habiendo algunas preguntas, pero bueno, ya estamos pasados de horario. Más que agradecidos por compartir este tiempo con nosotros. Excelente, bueno, acá en el chat, excelente, muy claro, muchas gracias, que sos un capo. Bueno, igual que a Roberto también, un montón de halagos y de cosas lindas que le Y a ponen. Eva. Así que bueno, Jorge. Bueno, Juan, un honor, un orgullo que hayas participado con todos nosotros. Y bueno, también hubiéramos necesitado un lapso más prolongado para continuar con todo esto, porque está todo muy bueno. Hubiéramos necesitado un día completo entre los tres que estuvieron hoy compartiendo, Eva, Roberto y vos, Juan. Bueno, Juan, simplemente darte las gracias nuevamente y comprometerte para en un futuro volver a compartir este tiempo. Y bueno, también está surgiendo el compromiso que tenemos que seguir allá en el Senado nuevamente con ese proyecto de la ley que quedó medio encajonada. Bueno, gracias a todos por haber estado compartiendo aquí y en especial a ustedes tres por haber estado dándonos tantos elementos que son más que importantes para ir creciendo y aumentando la cantidad de conocimientos que cotidianamente son más que útiles. Gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias Roberto y Juan Pablo. Excelente la charla, exposición, la verdad que nos han llenado de un montón de conocimiento. Muy rico todo lo que nos han aportado hoy. Desde la Asociación Argentina de Masajistas les damos muchísimas gracias y bueno, esperamos poder compartir otro tiempo con ustedes. Muchísimas gracias de vuelta, saludo Juancito, Jorge, Patricia, gracias por recibirnos. Y bueno, de más está decirlo que estamos a su disposición para cuando lo necesiten. Y desde la mesa, digamos, chica de desarrollo del proyecto, como dijo Jorge, vamos a seguir trabajando para ver si podemos de alguna manera llegar a la sociedad con estas nobles medicinas ya desde un ámbito más oficial y más regular, ¿no? Sí, así es, vamos a seguir trabajando, muchísimas gracias, y después les pedimos que nos envíen el link de la grabación de las charlas, así los podemos tener. Bueno. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias a todos por haber compartido. Hasta luego, buenas noches. Chau, chau. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 18 horas para compartir otro ciclo de charlas, el masajista post-pandemia, ya preparándonos para poder trabajar con todo el conocimiento que estamos adquiriendo acá y poder tener todas las herramientas necesarias para desarrollar nuestra profesión con mucho profesionalismo. Bueno, gracias.